Ya, ya estamos todos presentes. Agradecer que estén presentes en esta tarde. A Marcus en esta noche y ya tarde, noche en Alemania. Agradecerle que esté presente con nosotros acá. La idea de hoy es hablar de dos temas. Vamos a estar hablando de los nuevos dispositivos de cardiología, es decir, dispositivos que son cada vez más conocidos y cada vez más los estamos viendo que están llegando a nuestras tierras, a nuestras zonas. Vamos a ver en particular el dispositivo, y Marcus de Alemania va a explicar lo que es el de CardioSecure, el electrocardiograma que realmente es portátil, un electrocardiograma que con 4 electrodos realmente se hace un SG Gold y hasta 22 derivaciones. Y bueno, va a explicar todo lo que es la técnica, cómo hicieron la investigación, cómo hicieron y resolvieron todo el desarrollo en Alemania. Y después, por otro lado, Lucio, desde Argentina, que nos acompaña desde el ICBA, nos va a estar explicando la avalancha de situaciones que han vivido en el instituto con respecto a la pandemia, los problemas que han habido, las situaciones que han tenido que abordar, frente a este distanciamiento que nos ha tocado a todos vivir. Como todo, estamos hablando de un tema que es la telemedicina. Es decir, la telemedicina, como bien lo dice, es la medicina a distancia. Hay muchas herramientas digitales dentro de la telemedicina. Acá, en todos lados y en Uruguay, nos ha pasado de que se ha instaurado mucho y fuertemente toda la parte de videoconsultas para poder mejorar la atención que se había mermado en su momento. Pero la telemedicina no termina ahí. Es decir, la telemedicina aborda una cantidad de otros aspectos que van hasta desde el medicamento, que puede estar registrándose en forma digital, enviándolo a la casa, hasta el registro de lo que vamos a ver de la telemetría cardíaca, que es otra de los temas de interés de este webinar, que es que los datos a distancia se puedan estar, los datos clínicos, tomar por el paciente o por un enfermero o por alguien, y que pueda el especialista, el médico tratante a distancia, poder hacer un análisis y un diagnóstico de ese estudio que se hizo. Por lo cual, bueno, le voy a dar a Marcus, you could start, Marcus. Yeah, your... Marcus, your speaker. Okay. 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 Can you see my screen now? Yes, it's okay. Okay, great. So thank you very much, Jorge, for the invitation to give you some insight about CardioSecure. And yeah, I'm Marcus. I'm one of the founders of CardioSecure, together with Felix. I'm responsible for the technical part of CardioSecure, and my career was going from project manager at Siemens through a Siemens supplier. It's called Tetronic. And from there, I founded CardioSecure together with Felix. And since 1.5 years now, I'm a professor for medical device at the Hamburg University of Applied Science. And that you know a little bit about my background, and something I want to point out, I'm one of the experts in the world who are doing the standards, who are writing the standards for ECGs. And you know, maybe the 6601 -2-49, 47, 25, and all these standards will be combined to a new standard for ECGs. And Germany sent me to this expert group as a representative of these young companies with new technologies. And I want to talk today a little bit about the ECG
and how what the ECG means, and what an ECG is, and in terms of how is it developed and what is the so-called gold standard, the classical 12-lead ECG, and what is the development, the further development, which is especially coming from CardioSecure. So what you see here is what you, I guess, all very well know, how the potentials of the heart is generating the ECG during the heart is pumping the blood through the body and it's contracting, and how this is developed and how is this generated over time. So first, Eindhoven started with the first ECG in the world about 1900, beginning of the last century. And so he was starting with the leads Roman 1, 2, and 3. And yeah, why he started with the legs and the arms. So from his perspective, it was the only chance to connect the body. So it was not generated by knowledge of the heart itself. So he just started, he just was wondering, how can I connect this body and how can I measure these potentials? So he put the arms and the legs into salt water. And so he started his first ECG. And yeah, so he invented the Eindhoven triangle, and yeah, started with a cut through the body in this direction. And Goldberger in 1920 thought about the question, is it maybe better to see the heart from different angles in this plane that you have when you make a cut in this direction? And he found that it's a very good idea, so you can see much more. But what is very important to understand, the Goldberger leads of the ECG are calculated. So it's not measured, it's simply calculated. It's calculated with an analog technology. That's right, but it's calculated. So from these 6 leads that measure it, so Roman 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, just 2 leads are measured. The other 4 leads are calculated. And then in 1940, Wilson came, and Wilson thought, okay, we have to make a cut in that direction through the body as well. And so he started to invent the so-called common terminal. And this common terminal was the reference point for the leads V1 to V6. And so 1940, we had all the pieces together of a classical 12-lead ECG, which we today still call the gold standard. And when you look back to this time, you understand easily that this was not developed by the deep knowledge of the heart. It was developed first from Eindhoven because he could not connect the chest in another way than the extremities. And Wilson, he was just thinking, okay, we had a cut in that direction, so we need a cut in this direction as well. This was nice, but so far we had no idea how the heart is working and what is really the deep knowledge of the heart. So what was the next logical step? The next logical step was Frank. And Frank started to get a deeper understanding how the heart is working. And so he found that the heart itself is nothing than a rotating dipole in the space. So all the potentials that we have are a dipole. So this is the positive pole and this is the negative pole. And this dipole is rotating inside of the chest. And this was really driven, this idea was really driven by the knowledge about how the heart is working, and not empirically how all the other leads were developed. And so he thought about the idea, how could this rotating dipole be measured? And his idea was, okay, we start to make a coordinate system. And so we have, first of all, the x-axis. This is the x-axis. We have the y-axis. So this is the y-axis and the z-axis going from the forth to the back. So he attached 6 leads to the chest. And so he could measure this rotating dipole in the space.
And what you see on the right side of the picture, of the slide, is the rotating dipole in the space and the different projections on the Z, X, and Y plane. And how this looks like is this vector. This is really a measured vector, and you have different rotating planes or rotating rounds plotted here on this screen. So this vector ECG was much more powerful than the 12-lead technology that was developed by Frank, Einthoven, and Goldberger. But you can imagine a three-dimensional vector loop is really hard to analyze. So no one was jumping on this quite a good idea. And even though Frank could show that he can see much more infarctions, that he could see infarctions much earlier, that he could also detect other rhythm disturbances, stuff like that, with much higher precise technology. But at the end, no one was jumping on this, because the literature since 1900 was just focusing on the 12-lead ECG. And it's still doing till today, even though we have a much more powerful technology. And so what is the result of this? In 1980, Dauer invented the so-called easy ECG. So he went back to the idea of Frank measuring a vector loop, but it was quite clear for him that a vector loop is not able to be analyzed from a physician. So he thought about a way to retranslate or to recalculate from the vector loop to the original leads. And this was the starting point of a really powerful technology. And this powerful technology could just work with 4 electrodes, but it can show the classical 12 leads. So what we could do with these 12 leads, we could not just calculate 12 leads, we can go much beyond. We can calculate the 22 leads. So what we could do now with just a 4 electrode system, placing the electrodes at the upper end of the sternum, the lower end of the sternum, and the left or the right on the chest, is calculate an entire 22 lead ECG with not replacing the electrodes. So what you could see on the left side is a 1-lead ECG, so it's just Einthoven 1, or another body surface ECG, which shows just 1 lead of the heart. So it's not, you can see rhythm disturbances. Maybe you can detect rhythm disturbances like AFib, but it's not necessarily the case that you can really do it. So therefore, in the guidelines, even for AFib is required 12-lead ECG. The so-called gold standard in the middle, you see 12 leads, but 12 leads is V1 to V6. So you can see easily that there is the rest of the chest not covered. Therefore, in the guidelines is written, if you have the fear of an infarction, please attach the electrodes on the right side and also on the back side to see the right heart and the posterior wall. But in the real practice, no one has the time to attach the electrodes and to replace the electrodes of a 12-lead ECG to the right side and to the posterior wall. So usually this is not done, just in very seldom cases from very, let's say, enthusiastic physicians. So what we could do with the CardioSecure is to really measure the 22 leads of the patient in just 1 shot. So what we could do with this? First of all, we have 2 different applications. One application is for patients. So the patient is easily able to attach these 4 electrodes on his chest, and he can do it on his own. He don't need a physician doing it. And then he can start the reading. And after he was starting the reading, he receives immediately a feedback on the ECG. And the feedback is in 3 levels. It's neutral, yellow, and red. Neutral means there are no changes on the ECG.
Yellow means there are minor changes, but not necessarily risk for your life, for example, AFib. And a red alert is an acute myocardial infarction, so you should see your doctor instantly. How we could do this diagnosis? We are storing a reference reading, and this is the trick that makes this so powerful for the patient. So we are storing a reference reading, and then we are comparing the reference reading with the control reading, and we are looking for the changes. So even though a patient has a very crucial ECG, maybe because of an intervention, because of an infarction, because of a bypass intervention, this is his stable reference reading. And once this is changed, and the acute reading is changed towards the reference reading, then we will get an alert. And also the data is automatically sent to a physician. So once someone has a red alert, automatically his personal physician or his cardiologist can receive a notification, and he can take care of his patient. And here you can see in this example how this could be developed. So first of all, you see the reference reading is the blue reading and the green one is the current reading. What you could see in this reading is that there is a very minor change in the ST segment in lead 2, in lead 3, and lead minus AVR and AVF. So far, no one would say there is something crucial with the patient, because both ECGs are, from an absolute standpoint, quite okay. But half an hour later, this ECG was developed further. So you can see here in the difference between the reference reading and the current reading that there is a T-wave change. So the ST segment will change much more tremendously. And in the third reading, half an hour later, you could see that there's a really issue with this patient. And this was a woman about 40 years old. She had an intervention. It was an bypass, not a bypass intervention, it was a stent that she got. And she was included in the study, first study with CardioSecure. And just a few days after this intervention, the stent was how you say, closed again. So he got again an infarction, and it was not fully closed. It was just 90% closed, and it was she was really lucky that she had CardioSecure, because nobody knows, but a few hours later maybe nobody could help her anymore. So we are quite sure that we saved her life at this moment. So I want to show you again how this will be developed. This was about 10 o'clock in the evening. This was about 10:30. And at about 11, she called the physician because it was a really red alert at this point. The second product that we have, or the second application that we have, is the CardioSecure Pro. So CardioSecure Pro, it's ECG recorder that you could use in your general practice in the same way like a 12-lead ECG. And you just attach the electrodes, but you just need 4 electrodes. You don't need 10 electrodes. You started reading and you can receive an ECG report. And what I want to show you here is a 22-lead ECG. So here you can see on the left side, the lead 1 to, so the extremities, Roman 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF. In the middle, you see your classical V1 to V6. And on the right side, you see V7 to V9, the posterior wall, and VR3 to VR9, so the complete right heart. And all these things you can get in just one shot. So you just put the electrodes at the position as shown here, and then you can receive a 22-lead ECG from CardioSecure. So this was the brief overview from my side to explain you how this device is working and what are the 2 applications. I guess Jorge will show you much more, and he will have a demonstration for you how this is working, right? Lufthansa, about Lufthansa?
Yeah. Yes. So what we are doing is we have CardioSecure on any intercontinental flight of Lufthansa. And once a physician is getting chest pain, the data is sent automatically. So flight attendants can attach the electrodes, and it's done in the same way like here. But we automated the entire process. So once the electrodes are attached, the flight attendant's just pushing one button. The rest is completely automated, and the data is sent to the ground, to ISOS, it's International SOS. And there are internists and cardiologists 24/7 available, and they are analyzing the ECG, and they are going to discuss with the captain of the flight if there is an emergency landing needed or not, or a diversion. It's usually called diversion. And there are two advantages. First advantage, usually when someone has chest pain, you have no chance to get an insight about the situation of the patient. So you can have a very severe situation with not really heavy chest pain, and you can have vice versa, very heavy chest pain, but it's nothing severe, so patient could easily stay on the plane for additional few hours. So the only option that you have to get insights on what's happening with a physician, with a patient, is writing it in ECG and sending it to the ground, or having a physician on board. So if you have a physician on board, he can also use the CardioSecure to take a reading there on board. So what we could give Lufthansa with this, with this application, we could save them so far 8 diversions with the A380, which saves Lufthansa approximately in the first 3 months of CardioSecure, of the using CardioSecure, about 4 million euro. So this is a really heavy tool, increasing the safety on flights, helping patients to get to be more safe and secure, and saving a lot of money for the airlines. Thank you, Marcus. Marcus. Yes. Who's speaking here? Lucio? Lucio. Yeah. Marcus, Okay, I want to ask a question, because all the people here, the cardiologists, want to know, for example, if CardioSecure had been validated with the conventional EKG. Can you tell that? Yeah, of course. We have a very big study library. And where CardioSecure is being used nowadays? Yeah. Okay, CardioSecure is absolutely validated. We are a class 2A medical device. We are CE marked in Europe. And we also have, Jorge knows it much better than me, different certifications in LATAM. And the validation of, there's plenty of documents out there, not done by us, but done by different entities all around the world, where they check these easy system to in comparison with the classical 12-lead ECG. And you have to understand that we are not the only one that's using this easy technology. Philips is using us as well, and they are implementing it in their bedside monitors since the 80s. Since 1985, I guess, they brought the first version on the market. And it's implemented in their bedside monitors, and they're using it at the place where it's the highest, where you need the highest level of security and safety for the patient, in intensive care units and in immediate care units. So this is really validated technology. And we are getting additional publications year by year coming out there, and with the comparison. And so far, we got not one single publication that has shown any issue with this technology. And I'm happy to share our study library with you, so that you can really see how this is validated and how this is working. And so far, we have out there in Europe, all around Europe, especially, of course, in Germany, Switzerland, Austria, Italy, Spain, Portugal, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, UK,
just to give you some well-known countries where we are present. So we have more than 6,000 devices out there used in different environments, in intensive care units, for general practitioners, from cardiologists, in hospitals, in emergency cars, in emergency planes. And so it's a really wild field where we are established now, and there is no question anymore about the validity of this technology. Okay, thank you, Marcus. Well, thank you very much. I think if you wish to stay on, we may have some questions for you at the end of Lucio's presentation. I see there are some new questions coming in, but I don't want to delay Lucio, and we can do it probably at the end. Okay. I will stay online, so you can ask questions whenever you want. Great, that would be a great help. Thank you very much. Bueno, Lucio, I don't know if we need to do any presentations or not about you, o si tenemos que presentarte o no, pero lo podés hacer vos mismo, así que tenés la palabra, por favor. Muchas gracias a todos. Bueno, yo soy Lucio Padilla, soy subjefe del Departamento de Cardiología Intervencionista del ICVA, Instituto Cardiovascular. Es como mi casa, estoy hace 28 años ahí. Me formé en el ICVA en cardiología, clínica médica previamente, y posteriormente tuve un paso por Europa, en España específicamente, en el Hospital Gregorio Marañón, y posteriormente volví al ICVA, donde, bueno, comencé mi trabajo en cardiología intervencionista, y desde entonces sigo ahí. Un poco lo que yo quería hablar sobre este tema y este tópico es cómo podríamos modificar o reducir la mortalidad cardiovascular en tiempos de COVID o no COVID. Estoy hablando del COVID en este momento porque estamos pasando por esta etapa especial, y me gustaría ver el rol de la telemedicina. Y antes de todo, me gustaría hacer un hincapié y una introducción. Esta charla de unos 20 minutos va a estar dada sobre lo que está sucediendo desde febrero, marzo hasta la actualidad. Qué pasa en el mundo, después qué pasa en Latinoamérica, después qué pasa en Argentina y después qué nos está pasando en el ICVA. Esa va a ser la secuencia de esta charla. Entonces, ¿por qué me tengo que cuidar del corazón? Bueno, como todos sabemos, la reducción de la mortalidad cardiovascular y los avances en la cardiología ya desde el año 58, cuando empiezan a haber grandes avances con la angiografía coronaria, con el Dr. Sons. Después empieza a inventarse lo que se llama la unidad coronaria, donde van a tratarse los pacientes más graves, infartos, anginas inestables. Después empiezan ciertos medicamentos como los beta bloqueantes. La cirugía en el año 69 empieza con Favaloro. La angioplastia coronaria comienza en el año 77 con el Dr. Grunzig. Ya hacia la década del 80 empiezan los cardiofibriladores, lo cual reducen y dan otra hincapié en la mortalidad con reducción de la misma. Después empiezan a aparecer los trombolíticos para poder destapar las arterias en las oclusiones de los infartos. Y ya en el 93 se hace una componente de la angioplastia primaria, o sea, ir a destapar antes directamente sin usar trombolíticos, da una superioridad sobre el evento coronario en el infarto. Después, bueno, vienen en el 2002 la mejor eficacia de los stents farmacológicos versus no farmacológicos, y bueno, llegamos hasta ahora, luego de unos 60 años, así estábamos, y nada, haciendo la medicina con todos estos avances, habiendo reducido significativamente la mortalidad en lo cardiovascular, hasta que aparece este virus, el COVID-19, el SARS, y ahí suceden una serie de situaciones donde en el mismo día o en días parecidos, en todos los países del mundo, más de 170 países, Europa, Oceanía, Asia, América del Norte, del Sur, Europa, han visto una multiplicidad de problemas con el COVID,
donde los hospitales son vistos como focos de infección, el sistema de salud le da más prioridad al COVID-19, los sistemas de salud en algunos lugares están saturados o no, pero el efecto colateral más importante, y que esto lo he escuchado mucho de mi maestro, que que es el doctor Jorge Velardi, es que el efecto colateral fue el pánico que generó y que genera esto en la gente, el pánico a quedarse en la casa, el pánico a descuidar todo lo que veníamos haciendo, porque una cosa es tenerle respeto y seguir las normas que nos bajan desde la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos de cada uno de los países, y otra cosa es seguir y empezar a descuidar nuestra salud cardiovascular. Y empezó a pasar, empezamos a ver que el miedo al coronavirus redujo un 40% de los infartos que se trata, pero en realidad no es que el COVID hizo que no hayan infartos, sino que los infartos empezaron a no ir a los hospitales, a las instituciones privadas. También se plantea como que la crisis del COVID vamos a tener tantos infartos como hace 20 años, y vamos a estar acumulando muchos más casos cardiovasculares crónicos con el paso del coronavirus, porque los pacientes no se van a hacer ni consultas a los centros hospitalarios, ni estudios complementarios, ni chequeo de sus factores de riesgo. Y los infartos, por otra parte, los pocos que llegan más tarde por miedo de ir al hospital. O por eso digo que esto del efecto colateral del miedo es algo muy importante. Así en Europa, ya por ejemplo en Reino Unido empezaron a caer las visitas a los departamentos de emergencia en forma sustancial. Después viene Italia, ¿no? Y en Italia pasó algo muy, muy interesante, porque en Bérgamo o en Milán, los dos lugares por ahí más afectados, empezó a haber una reducción de un 50-48% de la incidencia de los infartos a las guardias. Por lo tanto, los pacientes llegaban menos y por otra parte llegaban más tarde. Y esto no solamente fue en el norte, también se dio en Roma, en el centro, y también se dio en el sur, en países que tenían cuarentena, en algunos lugares, en otros lugares no, en países que tenían el sistema saturado y en otros lados no. Pero la consecuencia de todo esto fue que aumentó la mortalidad de un 30%, porque los países, estos pacientes, al no ir a las instituciones, llegaban con el infarto más tardío y se morían más. Y como pueden ver acá hacia su derecha, triplicó la mortalidad en el infarto de los que fueron a consultar por un infarto agudo de miocardio. No podemos contar la mortalidad de los que no fueron y no concurrieron, que antes concurrían. Lo mismo sucedió acá en España, donde acá en negro, en esta línea, pueden ver las muertes o las muertes supuestamente que uno espera tener durante el año. En naranja uno puede ver las muertes que puede haber por el COVID, y después acá en el rosado pueden ver las muertes por otras causas no COVID. Y esas son las muertes que a mí entender son las muertes de los pacientes con problemas cardiovasculares, coronarios, que no consultan por diferentes motivos, sobre todo por el miedo, y no llegan o llegan tarde y se mueren más. Estados Unidos le pasó lo mismo, 38-40% de no activación, pacientes que antes iban a las guardias por infarto y que ahora no iban, y que redujo y aumentó la mortalidad a esos lugares. En España pasó lo mismo, bajó un 48% las angioplastias, 40% angioplastias en infarto, procedimientos diagnósticos 60%, estructurales 80%, y cuando llegamos a Latinoamérica, y gracias Jorge Mayol por gentileza, el porcentaje de reducción de los procedimientos totales, fíjense en cada uno de los países cómo ha ido reduciéndose, y todo esto fue por el mismo efecto colateral. Estoy recorriendo del mundo, llegando a Latinoamérica, ahora llegamos a Argentina, y ¿qué pasó en Argentina en cuanto al acceso a la salud? Hubo un impacto en la pandemia en el acceso a la salud, también hubo una reducción de la gente que no concurrió tanto a estudios de urgencia o a problemas por dolor de pecho, consultar a la guardia, como tampoco iban o no van a consultar para hacer sus chequeos rutinarios diarios, y así como se vio
una reducción de las coronariografías en un 67%, angioplastias 50% y angioplastias en el infarto 47%, lo cual en esta iniciativa que se llama STEM Save Alive, liderada en Argentina, la doctora Alfonsina Candielo, que trabaja en el ICUA, y junto con el doctor Jorge Velardi, también han visto que la variación del número de los pacientes con infarto desde que comienza la cuarentena el 19 de marzo hasta fines de abril, cayó un 30%, y no solamente eso, sino que empezó a aumentar la mortalidad casi al doble en forma significativa. Y si uno puede ver acá, en rojo uno ve habitualmente promedio de cada 10 días cómo es el número de casos diarios asociados con infarto, y en azul fíjense cómo ha bajado la consulta por infartos en las guardias en Argentina comparado con el 2019. Y esto es la mortalidad intrahospitalaria vista desde el comienzo de la pandemia del COVID en marzo. Fíjense que acá casi triplica la mortalidad, y mes por mes, abril, mayo, junio, julio, hasta el 31 de agosto, que es la data que hay. Pero vuelvo a decir, a pesar de estimular que el paciente, y lo fuimos diciendo, tiene que seguir consultando tanto en urgencias como en procedimientos, se quedó, y creo que el pánico y el COVID fue una de las razones por el cual la gente tiene miedo de consultar, y esto así podemos mostrar que los pacientes con infarto más graves, los Kimball-D, también, y esto es porque el paciente con infarto se queda en la casa más tiempo, consulta más tarde, el músculo se muere más, y cuando llega tenemos poco para salvar, y entonces se mueren más. Entonces la mortalidad hospitalaria también en estos pacientes fue mucho mayor. ¿Qué nos pasó en cuanto a las consultas ambulatorias a nosotros en el ICUA? Y ahora ya dentro de Argentina vamos al ICUA, de 12.000 consultas que teníamos, 500, ya después de estar pasando por la epidemia de China, Italia, primer caso reportado de marzo en Argentina, el 19 de marzo el aislamiento social, bajamos a 4.000 casos. Y bueno, y acá a forma de conclusión de esta etapa podemos decir que tenemos la etapa de los picos, la etapa primera, que es la etapa en violeta que vemos cuando aparece el COVID, donde hay una selección o la gente está totalmente focalizada, las instituciones públicas y privadas focalizadas con el COVID, que después en distintos lugares se empieza a estabilizar, pero después quedan un resabio de otras dos curvas, la curva verde, donde hay un remarque de que los pacientes con urgencias, como los infartos, empiezan a no concurrir a las instituciones privadas o públicas, entre un 40-50%, y por lo tanto eso trae como aparejado un aumento de la mortalidad. Y después en la curva azul lo que tenemos acá es los pacientes con procesos cardiovasculares crónicos, pero que tampoco van a la consulta, no hacen consultas presenciales, no se hacen los estudios diagnósticos, no controlan bien los factores de riesgo, y sabemos que en los próximos 18 meses probablemente esto nos va a traer las consecuencias de por qué no se hicieron los chequeos y va a haber más mortalidad. ¿Qué pasa todo esto? Y bueno, acá ven una curva roja. La curva roja es el miedo, este miedo que habíamos dicho antes, por un trauma psicológico, el burnout, la gente que se queda guardada en la casa, que empieza a comer más, empieza a tomar más, no hace ejercicio, está más deprimida, más ansiosa, menos ejercicio, no controla bien la presión, y obviamente económicamente está encerrada por un tema de cuarentena, etcétera, etcétera, y no sale a trabajar. Entonces todo eso es el efecto colateral tal vez más importante, y en base a todo esto, el doctor Lamelas, Boto y colaboradores desde el ICUA se hizo un paper que se hizo a principio de año, donde empezamos a pensar qué nos va a suceder de acá a fin de año, y esto fue, la conclusión es que nosotros pensamos que van a haber entre 3.500 y 10.000 muertes adicionales. En azul es lo usual, y fíjense en naranja, en gris y después en amarillo
cómo va a ir aumentando la mortalidad cardiovascular a medida que transcurre el tiempo. ¿Por qué? Porque la gente no consulta, porque la gente no se hace los estudios correspondientes, y todo esto como consecuencia de que los hospitales están más abocados a el tema COVID, a la infección, le dan prioridad a eso, más allá de que el gobierno ha dicho descuiden su patología cardiovascular, si tienen dolor de pecho vayan a la guardia, si se tienen que hacer sus controles cardiovasculares vayan y háganselo, pero la gente sigue con el pánico, la gente sigue con miedo, tiene miedo a contagiarse, y esto nos cortó el contacto que había con el acceso a la salud, y por lo tanto tuvimos que repensar y cambiar el chip en el ICBA y decir cómo podemos hacer nosotros para volver y para acercarnos a esos pacientes que no vienen. Entonces tenemos que mejorar el acceso a la salud. Entonces, si los pacientes no vienen a nosotros, nosotros vamos a ir a los pacientes. Y empezamos a tomar distintas medidas, tanto con los pacientes, tenemos una base de datos de más de 150.000 pacientes, tenemos muchos médicos de cabecera a los cuales los hemos llamado, y tratamos de facilitar por distintos medios, y la fuerza de cambio fue la telemedicina, para poder llegar a los pacientes y poder controlarlos, y a una forma más moderna ver qué acciones tomamos. Bueno, dentro de las acciones que tomamos, por ejemplo, en las arritmias tenemos el Holter online que podemos poner al paciente y que durante 7 días nos pueden dar, tanto en pacientes sintomáticos o asintomáticos, qué está sucediendo con esto, pero es limitado. A nivel de insuficiencia cardíaca, los pacientes tienen para monitorizarse la saturación, el peso, frecuencia cardíaca, presión, la teleradiología en tomografía, ultrasonido, etcétera. Todas las imágenes en forma virtual las podemos ver. A nivel rehabilitación se siguieron haciendo las rehabilitaciones por vía Zoom, y la consulta virtual, todo esto también liderado por la doctora Candielo. Habitualmente nosotros estamos haciendo unas 150 o 125 consultas virtuales mes, y desde que empezó el COVID empezamos a hacer 150 por día, y cada vez están aumentando más. Y después quisimos saber sobre una encuesta para saber si eso que estábamos haciendo estaba correcto o no. 1.400 pacientes, 99% dijeron sí, la consulta la pudimos hacer, me resultó fácil 85%, pude resolver el problema un 80%, y califica su experiencia del 1 al 10, 90%, con 9 y 10 puntos. Entonces, después acá tenemos que evaluar y tomar distintos aspectos, tanto médicos como el paciente, problemas legales, si la historia clínica electrónica es válida o no, si las consultas virtuales se pagan o no, cómo puedo hacer para que facilitarle a los pacientes para que puedan sacar un turno en forma fácil, y todo eso que se vuelque a una historia clínica electrónica. Y la limitación de la consulta virtual, obviamente que siempre uno apunta a que el paciente venga a la institución, es que no podemos hacer el examen físico, no lo podemos ver a los ojos, sí lo podemos escuchar, sí le podemos pedir que se midan la presión, la frecuencia, la saturación desde su casa y nos puedan expresar esos parámetros, pero no podemos hacer test diagnóstico. Entonces, más allá de eso, y acá abajo a la derecha pongo ¿qué otra cosa podemos, en base a todo lo que estuve hablando hasta recién, aumento de la enfermedad coronaria, urgencias que no van a la institución, más infarto, más mortalidad, podemos reducir la mortalidad? Y yo creo y estoy convencido, y estoy con este tema de la telemedicina y específicamente con CardioSecure hace rato. Creo que es un dispositivo portátil donde es muy fácil, como dijo Marcus, se ponen 4 electrodos, el blanco, el amarillo, el rojo y el verde. Esto por estos 4 cables se une a un celular, puede ser Android o iOS o Apple, puede ser una tableta, y en forma fácil, fíjense como a la derecha el paciente ya lo tiene colocado. ¿Por qué es innovador? Porque es un electrocardiograma que está validado contra el electroconvencional, te cabe en una mano, lo podés llevar de aquí para allá, tiene 4 cables, me da 22 derivaciones, es digital, es muy simple para realizar, como lo ven recién.
la definición es excelente, es mucho más económico contra un electro convencional que puede valer entre 2.000 y 15.000 dólares. Y lo más importante que uno cuando tenga la sintomatología, llámese palpitación o dolor de pecho, puede registrarse, hacer el electro y enviarlo en el mismo momento, ya sea a su médico de cabecera, a la institución de alta complejidad, y en forma fácil, como fue una de las preguntas que hicieron. ¿Cuál veo yo el beneficio en el sistema de salud para que la telemedicina y este equipamiento nos pueda ayudar en el paciente? Cuando el paciente tiene un dolor de pecho, falta de aire o palpitaciones, como se mostró previamente, el paciente lo puede hacer fácil, puede hacer un diagnóstico inmediato, puede reducir el tiempo de primer contacto con el médico y, como dijimos previamente, es portátil, uno lo puede llevar de vacación a su casa, donde esté viviendo, se ponen 4 electrodos, tengo 22 derivaciones, es compatible con Android y con iOS, y aparte puede hacer el registro y el envío online, lo cual facilita mucho. Cuando viene una ambulancia, la ambulancia es un problema, porque llega a la casa de un paciente que tiene un dolor y entonces no tiene que haber un operador experimentado para hacer el electro, pues ya lo hace el paciente, puede ser un enfermero, puede ser un técnico. ¿Qué hace esto? Aparte, mejora el diagnóstico y el tiempo de traslado. O sea, si yo le hago un electro a un paciente que tiene un dolor de pecho y al paciente y no lo sé interpretar, directamente lo envío al electro, puedo tener un diagnóstico inmediato con centro de alta complejidad, como dijimos previamente, y eso puede decir, bueno, es un infarto, bueno, entonces optimizamos el tiempo y entonces en vez de llevarlo a una guardia, de ahí a unidad coronaria y de ahí a llamar a hemodinamia y hacer angioplastia, directamente desde la ambulancia se manda el electro, recibimos el electro y con eso podemos directamente ya avanzar y ajustar los tiempos para que hemodinamia esté en muy poco tiempo y estamos reduciendo el tiempo dolor, balón, para reducir y mejorar la cantidad de músculo a salvar y con eso reducir la mortalidad. Y obviamente reduce traslados innecesarios e internaciones innecesarias cuando el electrocardiograma no acusa nada importante. ¿Qué pasa en las instituciones? También optimiza el diagnóstico y el tratamiento tanto en los centros de alta complejidad o moderada y baja complejidad, y acá es algo muy importante, ¿no? Porque hay muchos centros que no tienen o cardiólogos o médicos expertos o tampoco tienen hemodinamia y bueno, le hacen el electro y para evitar internaciones innecesarias se envía esa información, se diagnostica si requiere una derivación a un centro de alta complejidad o no, y si no requiere, uno puede reducir y utilizar una cama de más o llevar en ambulancia a un paciente por una distancia larga, con lo cual mejoramos la eficiencia operativa en forma significativa, tanto a nivel ambulatorio como a nivel de internación. También a nivel de, como decía Marcus, a nivel de un paciente ambulatorio se le pueden hacer electros en la misma oficina donde uno ve al paciente y ese mismo electro vía mail se puede integrar a la historia clínica y es muy fácil hacer eso. Y también, obviamente, que todo esto reduce costos en comparación al electrocardiograma convencional. Por lo tanto, y a modo de ejemplo, ayer yo tuve en el consultorio, anteayer en realidad, un paciente que venía con unas molestias que no eran del todo típicas y que él contaba que tenía muchos ataques de pánico asociados y él refería, bueno, la verdad es que creo que son ataques de pánico. Bueno, le dije, bueno, Alfredo, llévate el aparatito es el que mostramos recién con Marcus, y fíjense acá, el paciente me llama y me dice, estoy con la molestia, bueno, ponete el electro, se lo conectó, este es el electro del paciente, fíjense que hay una alteración importante en la cara anterior del corazón, 22 derivaciones, una gran definición. Lo hice venir directamente al Radial Lounge, que es el lugar donde tenemos para hacer angioplastia ambulatoria. El paciente ingresó directamente sin pasar por la guardia, viene de la guardia, fíjense, tenía una angioplastia previa con implante stent, acá se ve una restenosis importante y acá es posterior a haberle hecho la angioplastia. Este es el paciente, se lo hice en forma acceso cubital porque tenía una radial accesoria, y este es el electro realizado por el CardioSecure post angioplastia inmediato.
Adolfo, yo no sé si lo están escuchando o no, me gustaría preguntar. No, Lucio, no se escucha. Bueno, entonces, Adolfo es el paciente que me mandó el electro, que en realidad tenía estas molestias, estaba en la calle, pensaba que era un ataque de pánico, llegó a su casa, se colocó el electro, me mandó el electro, vino a Licua, le hice el cateterismo, le hice la angioplastia y bueno, y posteriormente se recuperó en el Radiant Lounge, que es el lugar donde habitualmente hacemos la recuperación 4 horas posteriores de todos los pacientes que hacemos angioplastia. Entonces, en conclusión, la pandemia nos afecta el acceso a la salud, sí, nos afecta el acceso a la salud. Nos limita el acceso y esto genera un daño que podríamos evitar si nosotros, y estamos tratando de llegar lo más posible por todos los medios, pero obviamente que nosotros queremos que la telemedicina está ayudando a facilitar el acceso, pero obviamente que siempre uno quiere que estas aplicaciones como el CardioSecure, que pueden mejorar mucho la accesibilidad del sistema de salud y reducir la mortalidad, son muy importantes, pero lo que no podemos dejar de decir es que nosotros queremos que el paciente, ya sea por urgencia, venga a la institución y ya sea que en forma programada venga a controlarse, hacer su consulta presencial, hacerse sus estudios y volver a la normalidad, porque la mortalidad de un infarto es entre 10 a 30 veces mayor que la mortalidad del COVID. Y la gente tiene miedo de quedarse encerrada y se queda encerrada en la casa y no va a la consulta cuando tiene que saber que la mortalidad por no consultar es mucho mayor y ahí es el gran problema a donde nosotros podemos hacer una gran diferencia. Entonces, Charles Mayo dijo, y esto me gustó mucho la frase, que probablemente las últimas décadas han sido el periodo más interesante y tan rápido ha sido este avance que a medida que se descubren nuevos conocimientos, como puede ser el CardioSecure, la verdad es modificada por una nueva evidencia, haciendo de esta un factor en continuo cambio. Por lo tanto, tenemos que estar atados a que todos estos nuevos avances que han habido de los últimos 60 años hasta la actualidad pueden ser muy importantes para poder seguir mejorando. Así que les agradezco muchísimo, espero que hayan podido entender lo que nos puede aportar la telemedicina, pero sigo insistiendo en que queremos a los pacientes de vuelta en las instituciones y podemos optimizar y le pedimos ayuda al gobierno para que nos dejen poder incorporar esta nueva tecnología en Argentina vía ADMAT, etcétera, para poder utilizarlos desde lugares con menos complejidad y poder optimizar y poder hacer traslados necesarios, traslados no necesarios que se queden en sus lugares y poder así mejorar la calidad y la mortalidad de los pacientes en todo, ya sea ambulatorios como en las urgencias. Agradezco mucho. Gracias, Lucio. Te agradezco compartir las experiencias acá de Argentina, que tenemos los datos muy frescos siempre. Hay una pregunta que están pidiendo de tu presentación, que me gustaría que a ver si puedes colocar la imagen del ECG antes de la intervención, están preguntando. Y después hay unas preguntas para Marcus que Alejandro continúa. Pero si podés ir a esa previa, a la del ECG previo a la intervención. 100%. Esto la verdad que yo quería mostrar el video porque me pasó ayer y es un caso de la vida real, ¿no? Este es el electro. Este electro lo mandó vía mail, perdón. Y así como lo mandó Adolfo, nada, este es el electro. No sé si alguien quiere comentar. Mantener un poquito ahí, así lo revisan. Paciente con dolor en la casa. Este fue el electro. Muy bien. A ver, para Marcus, ¿qué tenemos? Gracias, Jorge. Marcus, we have a question for you, if you want to open your mic.
we have a question regarding the device and its validation, and what entity has validated CardioSecure versus the standard ECG devices. What technology, how this has been approved? There are many publications out there. As I told you, it's we did our own study. We validated it in the Charité in Berlin and in the Deutschen Herzzentrum in Berlin. That were studies that we did ourselves, and we have several other studies out there over years since the 80s that did this validation studies. I'm really would be happy to provide you with the with our study library, where you can see plenty of different validation studies from all around the world. Yes, we understand there are publications regarding CardioSecure and updates on that. So we will see how we can share and provide that information or make it available if you're in agreement. Okay, just let me see if there are any further questions. Para la gente que está participando, yes, we have, just a second, please. Lucio, creo que es para vos la pregunta, si podemos volver a colocar las imágenes del antes y el después de la lectura. No me creen, ¿eh? O sea, no le creen al electro. Este es el antes. Este es el electro realizado al paciente con dolor, ¿sí? Y después de esta acción, el envío del electro, hablamos por teléfono y le digo a Adolfo, venite directamente, ingresa al Radial Lounge, le hago el cateterismo, me encuentro con esta obstrucción, se le hace la angioplastia y después de eso se le hizo, este es el electro post realizado con el mismo equipamiento, con el CardioSecure, para que no haya modificaciones, ¿no? Obviamente que también le hacemos con el electrocardiograma convencional, pero más que nada para ver la vida real, ¿no? Ahí estaba el video donde él explica lo que le pasó. Lamentablemente, por lo que me dice Jorge, se escucha un poco sí, no bajo, pero bueno, me encantaría que lo escucharan. Lucio, ¿alguna otra información de tu experiencia con el uso del dispositivo, la tecnología? Digamos, ¿has tenido la posibilidad de experimentar con él? Bueno, yo ahora lo tengo en la oficina, en consultorio. Hoy estoy haciendo consultorio hasta hace un rato, lo tengo acá, y yo cuando estoy en el consultorio lo utilizo para compararlo con el electro convencional, y la verdad es que tiene una calidad y una definición muy buena. Y lo que yo utilizo mucho es tratar de enviárselo al médico de cabecera si es que se toma o hay alguna conducta diferente para seguir, como para que tenga algo adicional. A mí me parece que esto puede cambiar el paradigma del gran problema que hay en todos los lugares del mundo, que es no hay camas. Y el otro tema es el costo. Entonces, las obras sociales, prepagas, hospitales públicos, que se internan pacientes en las guardias y están horas y la familia está ansiosa y está angustiada afuera y que uno no sabe qué es lo que tiene, el electrocardiograma presencial en la misma institución nos puede ayudar mucho, pero el electro también a distancia en un centro de moderada o baja complejidad, si nos envían a un centro de alta complejidad podemos tomar una conducta de decir, en realidad este paciente sí derivalo porque le tenemos que hacer algo urgente, llámese un infarto o un cambio en el electro por una angina inestable, y en otras situaciones por ahí decir, no, mira, la verdad es que no lo mandes porque vas a hacer un traslado, vas a gastar más dinero, vas a ocupar una cama que la puede ocupar otra persona. Hoy por hoy nosotros en el ICVA tenemos dividido la entrada, estamos tratando de hace varios años hacer los estudios ambulatorios, la angioplastia ambulatoria, y al paciente lo ven vestido porque estamos haciendo los estudios con pacientes vestidos. Hay 3 centros en el mundo que estamos haciendo este tipo de intervención, en Liverpool, Holanda y nosotros. Esta modalidad la hemos adaptado nosotros a nuestro gusto, a lo que se llama el Radial Lounge. El paciente entra vestido, no entra en ayunas,
viene tomando su medicación, se le hace el procedimiento, sale vestido con su bota, barbijo, gorro, se le hace el control de presión, electro, y queda como muestro acá, con el paciente que está sentado, haciendo la recuperación en un lugar como si fuera con sillones, que ahora hemos modificado esto por el tema del COVID. Siempre hay 2 sillones, uno para el paciente y uno para el familiar, y se le hace el control del sitio de punción, en este caso cubital, se le toma la presión, la frecuencia, tiene su acceso venoso por cualquier inconveniente que tenga, hay cámaras de frente y de atrás donde hay un enfermero viendo y hay un monitor continuo, y posteriormente se va aflojando en este caso el acceso cubital, se le pone un vendaje al final y a las 4 horas se va a la casa. Es el radial lounge, el paciente mientras tanto puede comer o almorzar, vuelvo a decir, entra vestido y no necesita ayuno, y eso está más vacío en este momento porque hay turnos con distanciamiento y turnos aislados para que no haya pacientes que se estén mezclando unos con otros por el tema del COVID. Pero bueno, eso es lo que estamos haciendo y hemos modificado y seguimos tratando de modificar en el ICVA para que el paciente se sienta seguro, tanto el internado como el ambulatorio. O sea, estamos haciendo todo lo que sea la toma de temperatura, el triage, la distancia social, el gel, tanto el paciente como el personal paramédico. Los familiares están esperando ahora abajo, más tranquilos, y apenas terminamos el procedimiento, lo que yo hago es hablar con el familiar directo que dejó el contacto y hablar con el médico de cabecera que derivó para mandarle enseguida las imágenes del procedimiento realizado, y a las 4 horas él se va de alta. Gracias, Lucio. Tengo una pregunta muy específica en lo que te pasó ayer, a decir, con esta persona. Sí. Que me están preguntando cuál fue la arteria que fue involucrada en esta intervención que tú hiciste. Y la mostré. Es Pero, esta, la descendente anterior. la descendente anterior, no sé, así se La llama. descendente anterior es una de las arterias más importantes porque es una de las arterias que irriga más cantidad de músculo cardíaco, y cuanto más proximal involucra más. Y bueno, el electro previo era por el cual consultó por la molestia, y bueno, eso fue la razón, ¿no? La segunda pregunta es, ¿hiciste alguna comparación con el SG estándar a ese paciente? Sí, sí. Y la verdad es que, nada, cuando me llegó el electro con el dolor, no lo podía hacer porque el paciente había estado con dolor en la casa, eso fue lo que envió. Después se le hizo el cateterismo, después se le hizo este electro post-angioplastia, y ese sí se comparó con el electro convencional que le hacemos a todos los pacientes antes y después, ¿sí? El paciente... Así que la comparación que llegaron a hacer en este caso fue post-intervención. Lo que pasa, sí, exactamente. Y este es el electro que, a diferencia del convencional, este tiene 22 derivaciones contra el convencional que tiene 12. ¿Sí? Bueno, después cualquier cosa... Si quieren que me contacten, ahí dejé mi WhatsApp, el Twitter, el teléfono para poder, si quieren hablar en el ICVA, nos vemos en el ICVA, como quieran. La pregunta es de un médico cardiólogo también que se dedica a este tema, así que yo después le voy a poner en contacto para que hable contigo. Perfecto. Al resto de los participantes, agradecerles. Un tema que antes de que se le pregunte a Marcus, lo último es que la información técnica de los estudios están en la página web del sitio nuestro de www.pampus.live, que está, ustedes se pueden haber inscrito por ahí. Si entran a productos, a la parte médica, médicos, hay un banner, un botón que dice estudios científicos, es decir, todos los estudios que se hicieron relacionados y el comparativo entre un SG Gold con el de CardioSecure. Está mostrando
las similitudes y las diferencias que pueden estar habiendo sin tener implicancia en el diagnóstico. Está todo en el sitio web para que se pueda estar mirando. Alejandro, te dejo. Yes, Marcos, just one final question for you, if you want to open your microphone. Yes, it's referred again, once again, to the certifying entity of which entity approved CardioSecure as a device for ECGs. If you can be a bit more deep in that answer for us, please. Yeah, it's our notified body is the TÜV Süd. Yeah, it's one of the hardest entities that you can have in Europe, and this is our notified body for CE mark. And yes, as I mentioned, the clinical validation is done by literature with these unbelievable publications that we have out there. So there are so many out there, and this is what we reference to when we certified the device. And we did some, especially some tests with the Charité and with the Deutsche Herzzentrum. Okay, well, thank you very much. Hopefully that is sufficient explanation. Jorge. But I will really send you the study library that you can see how this validation is done. So there you can see all the publications. Yes, Jorge was telling our audience we have all that literature in the link of Bambus Live website too. So hopefully people can by the way, we have an update. We will send you the latest version. Okay, thank you very much. Jorge. Acá tengo una pregunta que nos hacen. No la quiero responder yo porque eso tal vez Lucio sea la persona correcta. Que la pregunta es si esto puede reemplazar los equipos SG convencionales o son un complemento a ellos. En tu caso, como cardiólogo, es decir, ¿cómo lo estás utilizando, ¿no? Yo estoy convencido de que el CardioSecure puede, y así como ya lo ha desplazado al electroconvencional en Europa, como lo ha dicho Marcus, puede reemplazar al electroconvencional. Creo que primero lo que uno tiene que determinar es si es tan confiable como un electroconvencional. Creo que sí, creo que hay validación, Marcus lo ha demostrado y si quieren pueden ver todos los papers y los estudios que convalidan esto. Segundo, es una telemedicina innovadora. Hasta el momento yo no he visto y he buscado todo lo que puede haber y todos los electros que muestran en otros dispositivos, llámese de Apple, etcétera, etcétera, no tiene nada ni por definición, ni por calidad, ni por comparación con el electro convencional. Creo que al ser portátil, con 4 cables, hacer 22 derivaciones y no estar dependiendo de una persona experta, también facilita mucho, lo hace el paciente, lo puede hacer otro, y creo que al poder enviarse online, ya sea al médico de cabecera, al centro de alta complejidad o al Core Lab de CardioSecure, creo que se le puede dar una respuesta inmediata y se pueden tomar conductas rápidas que puedan modificar las conductas, ya sea diagnósticas o terapéuticas para el paciente. Y creo que en esta época que estamos viviendo y después que se vaya el COVID va a seguir, esto va a ser un antes y un después, porque dentro de una institución, imagínense un médico haciéndole el electro y yo con el electro, después eso lo mando a una historia clínica electrónica. Nosotros tenemos historia clínica electrónica, hay muchos lugares que no tienen. Acá en Argentina se está tratando de hacer una historia clínica nacional, como que cada uno pueda tener, y eso lo podemos hablar después con la gente, pero creo que es muy importante en este momento del COVID y con la gente que está todavía con mucho miedo y no tiene ganas de salir a un centro para hacer los estudios, que creo que es un error total, porque se muere más la gente por no ir a un centro, o se va a morir más por ir a un supermercado que por ir a un ICVA, porque se va a contagiar más en el supermercado que en el ICVA seguro. Es un lugar muy seguro. Y así como el ICVA, deben haber muchos lugares muy seguros. Entonces, la conclusión es,
tienen que volver, más allá de la telemedicina, tienen que volver a hacer las consultas como urgencia en forma temprana y aparte en los estudios programados, porque si no, de acá a unos 12, 18 meses vamos a ver las consecuencias importantísimas en cuanto a mayor complicaciones y mortalidad que van a haber con los pacientes que no se han controlado en esta época. No quiero tirar data que va a salir publicada recientemente, pero sobre 6.000 pacientes hemos hecho una información muy valiosa que los pacientes, por ejemplo, dicen, y se ha demostrado que más del 60% de los pacientes se quedan más en la casa, se han deprimido más, han comido más, han subido más de peso, la hipertensión arterial como principal factor de riesgo se ha descuidado en un 40-50%, eso va a traer más eventos. Por otra parte, no hacen ejercicio, no salen a la calle, se quedan guardados, otro horror. Y con esto no quiero decir que esté mal hecho lo de la cuarentena. Me parece que se han tomado medidas precautorias desde el gobierno muy buenas, pero que a pesar de eso no se ha sacado de foco y se ha centralizado todo el foco en el COVID y se ha sacado el foco a la principal causa de muerte en el mundo, que es lo cardiovascular. En el 2018 se mueren 100.000 personas en Argentina, 282 personas por día, y de esas 40 personas por día por infarto. Imagínense que no tiene nada que ver con lo que se puede morir una persona por COVID, que es el 1%, 2% como mucho. Entonces, me parece que estamos descuidando algo que nosotros estamos tratando desde todo punto de vista y desde el comienzo de la pandemia, diciendo no dejen de consultar. Si hay una urgencia, vengan rápido. Y si no es una urgencia, consulten porque tienen que controlar sus factores de riesgo y todos sus problemas cardiovasculares, porque si no a la larga lo vamos a padecer. Gracias, Lucio. Tengo otra pregunta que hicieron acá y esta la voy a responder yo, porque es más de ingeniería. Están preguntando cómo se resuelve el tema de las interferencias en la transmisión de un electro a distancia, si eso no puede generar errores después en lo que es la lectura para el diagnóstico. Hay que tener presente que este equipo es un equipo que ya digitaliza. Ya en el origen está digitalizando la señal analógica del electrocardiograma, con lo cual ya sale desde el origen en forma digital y no hay ruido posible que le haga una interferencia hasta la llegada. Hay otros dispositivos que son los de otra generación que se usaban los teléfonos, se usaban con señales analógicas que se enviaban a través de la red telefónica o tal vez puede ser por radio, y ahí sí hay ruidos, porque sobre la red, cuando la transmisión es analógica, ahí sí tenemos un ruido importante. Acá estamos hablando que el aparato lanza y registra en forma digital, y de ahí la transmisión a distancia, miles de kilómetros, a la China, desde Uruguay, Chile, Argentina a la China, es digital, así que llega exactamente como fue tomado en su origen. Bueno, y yo creo que estamos ya más que en hora, esto da para mucho más, evaluaremos si no vale la pena en un tiempo volver a hacer algún otro evento. Agradecerle a Marcus, thank you Marcus, a Lucio también, if you want to say something, to close all of this. Thank you very much again from Germany. It was really a pleasure for me to participate in this webinar. Bueno, muy bien. Yo desde Argentina y desde Latinoamérica me encantaría que los diversos entes gubernamentales, llámese en Argentina ANMAT o en otros países, que nos puedan ayudar a poder incorporar esta tecnología rápidamente, y no podemos esperar por ahí mucho tiempo como se hace con otros dispositivos, más ahí cuando es un dispositivo que ya está avalado en Europa y demostrado, y que nos gustaría poder incorporar en Latinoamérica prontamente en todos los países, porque hay mucha gente que está necesitada, y con esto no solamente podemos ayudar, sino también podemos optimizar los tratamientos y reducir mortalidad.
Pero sigo diciendo en conclusión, el paciente quiero que vaya de vuelta a las instituciones, tiene que ser presencial, tiene que hacerse los estudios diagnósticos y los tratamientos y que no tengan miedo porque la mortalidad por ir a un centro es muy baja. No se van a contagiar por eso. Se van a contagiar y van a tener más mortalidad quedándose en casa sin hacerse los controles adecuados. Cualquier cosa, esos son mis datos, están ahí en la